Hace 3 años, el 16 de julio de 2020, lanzamos la primera temporada de El Pitch, un podcast sobre comunicación de negocios en Cuba para apoyar al sector emprendedor durante la pandemia del COVID-19. Por nuestros micros pasaron algunos de los negocios más grandes y reconocidos del país que en aquel momento lidiaban con una situación, que fue la pandemia, que paralizó a mucha gente y que lograron sortear con éxito. Hay 3 episodios de esa temporada que fueron los más populares, con mayor cantidad de escuchas. Y si estuviste en el Pitch Festival, el evento online que hicimos con 400 participantes y con speakers de diferentes países al cierre de la primera temporada del Pitch, quizás recuerdes cuáles fueron esos episodios más populares. Lo curioso es que entre esos episodios hay en total 5 entrevistados y, spoiler alert, ninguno de ellos está en Cuba hoy, ninguno de ellos vive en Cuba. Lo que me lleva inevitablemente a la pregunta que da inicio a esta tercera temporada de El Pitch. ¿Es posible emprender en Cuba? ¿Y hasta qué punto es posible emprender? Prepárate, Pitcher, que esta temporada viene calentita. Empezamos. Estás escuchando el podcast que necesitas para conocer todo sobre negocios en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comunican? Y también, ¿de qué maneras puedes tú colaborar y ser parte del ecosistema emprendedor cubano? Descubre aquí su diversidad, buenas o no tan buenas prácticas, sus límites, retos y oportunidades. Tercera temporada del podcast que comunica el emprendimiento cubano y que te ayudará si quieres conocer el sector, emprender o triunfar en él. Esto se llama, por supuesto, El Pitch. Ni el peor error de mi vida, pero tampoco para realizarse porque no te da para hacer lo que uno desea, sino te da para ajustarte y tratar de vivir un poquitico mejor. Hay que tenerlo, para poder sobrevivir hay que tenerlo. Sí, claro, lo haría, a tener mi propio negocio y trabajar para mí, no tener que trabajar para nadie. Nada es posible para nosotros, para los Javier. Nada es posible, aquí no hay futuro, lo sabes tú misma. Nada, no, aquí no hay futuro, aquí el futuro es incierto, aquí no existe nada de eso. Aquí esto es Deo, iba a ser Deo para todos los tiempos. ¿Me entiendes? Lo que hay es que zafar de aquí ya. La mentalidad es emprender. Si no se emprende, la verdad que uno se queda en la mediocridad y no es lo que se quiere. Realmente es un fracaso total el coaching canario. Porque no te dan la posibilidad de desarrollarte. Porque tú tienes un pensamiento para hacer un negocio y no se trata de tener el pensamiento, se trata de tener las posibilidades. ¿Comprendes? Tú no eres mago, las posibilidades tiene que dártelas el gobierno, ¿me entiendes? Y eso es imposible. Mira, te voy a decir, yo vivo en Costa Rica hace 29 años. Y ahora es que estoy recogiendo los frutos. ¿Ya me entiendes? Y si tengo la oportunidad, sí, de hacer algo aquí en Cuba, sí lo voy a hacer. Decidiría hacer ese emprendimiento pero en otro lugar. A ver, creo que la decisión más inteligente hoy, el mejor emprendimiento que pueda haber sobre la base de la sinceridad, es ir en busca de otras opciones a otros lugares. Porque con el mismo dinero, con el mismo esfuerzo que trabajo aquí, que mi novio y yo trabajamos aquí, en otro país, con la misma determinación, la misma inteligencia, obtenemos mucho mejores resultados y un mejor futuro. La mejor decisión, obviamente, la mejor inversión hoy en día es irse a emigrar. Es la mejor opción sin duda. Algunos invitados de la primera temporada del Pitch no solo están en Cuba, sino que han hecho crecer sus negocios luego de 2020. Este es el caso, por ejemplo, de Marta Deus y Mandao, Adrián Heredia y Beyond Roots, o Juan Carlos Laín y Juan Quispán. Pero, y quizás no es casualidad, los 3 episodios más populares de la primera temporada del Pitch tuvieron como invitadas a personas emprendedoras que ya no viven en Cuba. El episodio más escuchado fue con Rancel Ruana de Bajanda, una aplicación de taxis que quizás te acordarás, en su momento fue la líder del mercado de manera indiscutible y que dejó de existir una vez se fue él del país. Rancel, que incluso conversó con Richard Branson, uno de los emprendedores británicos más reconocidos a nivel mundial, actualmente Rancel ha dejado su etapa de emprendedor.
trabaja para una compañía en Estados Unidos y además está muy enfocado en lo que hace. El segundo episodio más popular fue sobre marca personal y tuvimos acá a Saily González y a Erich García. Saily, también conocida como Saily de Amarillo, decidió cerrar sus 3 negocios cuando comenzó a posicionarse por sus ideas políticas, entre otras razones para evitar poner en riesgo a sus empleados, y luego salió exiliada a Estados Unidos, donde se encuentra hoy. Erich, por su parte, fundador de Bache Cubano, se acogió al paro humanitario y está también en Estados Unidos. Nuestro tercer episodio más popular fue sobre el tema de marketing de influencers y hablamos con la modelo e influencer cubana Gigi Maduc y con la publicista española María de la Rica. Ninguna de las dos se encuentra en Cuba y EBM World, que fue la agencia donde María trabajaba como directora de comunicación, que además nos ayudó muchísimo durante el inicio del pitch y de la penúltima casa, que estaba radicada en Cuba desde 2004, también cesó sus operaciones en el país. Así que hoy voy a tener el placer de conversar con una de estas personas. Vamos a hacer una entrevista online y que nos cuente un poco cómo se llega a la cima en Cuba, se renuncia a ella y se sigue andando después de eso. ¿Hasta qué punto se puede emprender en Cuba? Bienvenido, Erich García, a este podcast nuevamente, 3 años después. Un placer que estés con nosotros y me encanta además tenerte como primer invitado. Muchas gracias por la invitación una vez más. Yo encantadísimo de charlar contigo, de charlar con tu audiencia, de poder contar, interactuar y poder contar mis experiencias. Aquí me tienes. Y bueno, vamos a hacerle honor al pitch. Vamos a empezar con una presentación de quién es Erich García, sin que me hagas mucho spoiler de lo que estás haciendo ahora. ¿Quién es Erich y por qué es conocido? Bueno, Erich García, un compañero, esa palabra, un señor que comenzó como youtuber en el año 2018, haciendo videos cortos sobre tecnología, sobre comercio electrónico, sobre tips para mejorar tu productividad en internet o trucos para convivir con esa tecnología desde Cuba. Consejos, advertencias, todo lo que tenga que ver con la seguridad financiera en tu entorno en Cuba, que dicho sea de paso fue muy joven la adopción y entonces era muy susceptible a que fuera atacada o que las personas por falta de conocimiento, por incultura, fueran víctimas de ese tipo de ataques. Y bueno, posteriormente me dediqué a programar, a desarrollar servicios en línea, sitios web, soluciones, aplicaciones móviles que complementaran un poco ese tipo de enseñanzas que estaba dando por YouTube. A punto que hoy me puedo considerar como un youtuber cubano de tecnología y desarrollador web que ha fundado varias empresas con respecto a este fenómeno de los pagos, etcétera. Generalmente enfocado en Cuba hasta este momento. Hasta este momento, interesante. Durante tu primera entrevista en el pitch, ¿ya tenías la marca personal más importante de Cuba en temas de tecnología? Y lo digo porque justo recuerdo que el episodio fue sobre marca personal. O sea, ese fue el tema que tocamos. Y tu canal de Bache Cubano era también una referencia en el país. Luego de eso, tú fuiste invitado, recuerdo, a eventos internacionales sobre Bitcoin, digamos, en El Salvador, en Estados Unidos. Tu canal creció muchísimo más. Cuéntame un poco de ese recorrido que además incluyó abrir empresas en Cuba hasta estos 3 años, vaya, desde 2020 hasta hace poquito. Sí, realmente yo le agradezco muchísimo a YouTube, no solamente por el beneficio económico, sino por la exposición que le dio a mi nombre. De pronto, yo simplemente por crear contenido en YouTube sin ningún tipo de aspiración económica, fui creciendo poco a poco. Esa persona que de forma voluntaria y totalmente altruista enseñaba a los demás a cómo hacer X actividad a través de internet, o a cómo ganar dinero por haciendo esto, o a cómo prevenir las estafas, o a cómo incrementar su productividad, en fin.
y descubrí en el año 2020, a principios del año 2020, que en el caso de mi enfoque principal, Bitcoin, las criptomonedas, cómo ser un poquitico más libre utilizando este fenómeno o este sistema de pagos independientes, ciertamente yo creo que sí, que la modestia a veces me vence y yo creo que sí me convertí en un líder de opinión en el fenómeno de los pagos con criptomonedas, de Bitcoin, de todo el empuje en Cuba sobre ese sentido. Esto trajo cosas buenas y trajo cosas malas. Realmente en ese momento me puse a estudiar muchísimo. Yo soy una gente empática que trato de caerle bien a todo el mundo, trato de ser buena persona. O sea, ojalá que tu audiencia me escuche y entienda que el objetivo en mi vida siempre fue ser una buena persona. Y lo sigue siendo. Y entonces yo... Bueno, yo creo que mi audiencia, sí, no sé si te quiere o no mi audiencia, pero por lo menos te escucha, porque ya te digo, fuiste de los episodios más populares del Pitch. Y después te tuvimos en el Pitch Festival y fuiste el speaker más escuchado en el Pitch Festival. Además, o sea, incluso teníamos referentes internacionales y todo el mundo quería escuchar a Erich. Así que eso dice muchísimo de la gente que está aquí y que nos escucha. Pasó eso, ¿sabes? De pronto Bitcoin en Cuba como solución financiera para que la gente sea libre. Y ahí entonces, como te decía, me trajo muchísimas cosas buenas. Me invitaron a Panamá al evento de Blockchain Summit LATAM como speaker para hablar sobre la adopción de Bitcoin en Cuba, donde conversé con todos los líderes de la industria allí y bueno, hice una exposición de unos 19 minutos aproximadamente hablando sobre Cuba, la adopción, la situación real de Cuba, en fin. Luego me invitaron al Adopting Bitcoin de El Salvador, en el que también estaba la industria, todos los máximos exponentes de cómo se estaba viviendo ese modelo de pago en ese país, que es el único del mundo ahora mismo que tiene Bitcoin como modelo de pago estatal. Y luego me invitaron al evento de Bitcoin Conf, que se iba a desarrollar en abril del año 2022 en Miami. Todo esto fue espectacular para mí porque yo no esperaba nada de eso. Y de pronto que te llega una invitación donde te dice, mira, paga tú el boleto de avión, pero todo lo demás te lo garantizamos nosotros. Alojamiento, experiencia, networking, contactos, after parties. Y tú dices, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué yo he hecho para merecer todo esto? Y es muy reconfortante. Trajo, desgraciadamente, momentos negativos en los que exponerte o tener ese nivel de exposición positiva, porque lo único que estaba haciendo era enseñando sobre Bitcoin, te trae consigo que te vuelvas una, entre comillas, no me están viendo, pero una figura y entonces te pones en el radar de de otros líderes de opinión que quizás no están de acuerdo contigo o que quizás te empiezan a cuestionar porque hablas de ciertas cosas y no hablas de otras cosas y a veces no entienden que uno tiene una marca personal orientada a un segmento o un nicho de comunicación. No es para, yo no soy ni politólogo ni otra persona que esté enfocada en otro tema que no sea las criptomonedas en Cuba como instrumentos de libertad. Y bueno, eso trajo consigo. Para hacer eso más específico, ¿cuáles fueron las principales limitaciones o problemas que tú encontraste emprendiendo en Cuba en ese entonces? A ver, yo dejé de trabajar en el año 2015 y a partir de ahí tuve que enfrentarme al emprendimiento. Empecé por un taller de celulares, brinqué después para servicios de acceso a internet desde el correo electrónico, después descubrí las criptomonedas, después monté tiendas en línea, después, ¿sabes? He estado evolucionando la manera de pensar y la manera de concebir negocios, principalmente todos en línea, todos a través de internet, y hasta que llegué al fenómeno de las remesas con Birremesas, que fue el boom, porque se va a Western Union en el año 2020 de Cuba y dejó un vacío enorme en el cual nosotros aprovechamos ese vacío y simplemente instrumentamos servicios de remesas hacia Cuba utilizando las criptomonedas. Hay muchas cosas que yo nunca dije en ese momento, porque no me tocaba decirlas en ese momento, pero quizás ya ahora sí estoy en mejores condiciones para decirlo, y es que cuando las personas transfieren valor utilizando las criptomonedas, ese valor es de persona a persona. No hay ningún intermediario, no hay ningún beneficiario que no sea de A a B.
Y con esto quiero decir que siempre fue la solución a toda esa incógnita desde hace 3 años de cómo llevarle dinero, cómo hacer remesas hacia los cubanos y que no exista ningún tercero beneficiándose de eso. Creo que estoy siendo bastante claro. Siempre fue la solución las criptomonedas, siempre lo fue y lo sigue siendo. O sea, entonces, entendí que por ahí va el camino. Después me di cuenta que los emprendedores en Cuba siguen teniendo un problema de acceso a liquidez, un problema de facilidad de pagos internacionales y dinamizar su economía desde el punto de vista de vender por internet, automatizar procesos, todas las cuestiones que tengan que ver con servicios fintech. Y es por eso que entonces creo otro servicio que es CubaPay para ofrecerle esa posibilidad a esos emprendedores. Normalmente un emprendedor en Canadá se crea una cuenta en PayPal y empieza a cobrar por internet, pero los cubanos no tienen eso ni lo han tenido nunca. La única solución es emplear criptomonedas y bueno, un proceso de onboarding más sencillo y más adaptado a ellos para cobrar por internet. A mí me encanta emprender, yo adoro no, a veces se convierte en una pesadilla, pero bueno, es fascinante estarte bañando y que de pronto se te ocurre una idea de negocio, o estar comiendo, o estar caminando llevando a los niños a la escuela. A mí me encanta, pero sé que puede ser extenuante, sé que puede cansar en un momento. Y bueno, me está pasando aquí también, ¿sabes? Ahora mismo tengo todos mis esfuerzos concentrados en mi empresa preferida, que es CubaPay, pero ya tengo varias ideas dándome vueltas ahí con otros nichos y con otras oportunidades que estoy viendo por acá. Con respecto a Cuba... Yo quiero, antes de llegar a eso, yo recuerdo que nosotros nos vimos en una recepción, en una embajada a inicios de este año. Y nos pusimos a conversar, estábamos tú y yo, Nati, conversando. Y recuerdo que me dijiste lo bien que te iba con tu pyme en Cuba. ¿Qué cambió? Quiero saber qué fue lo que cambió. Si es que cambió algo. No, a ver, cuando yo conversé contigo ese día, yo no sabía que yo iba a estar en los Estados Unidos, ¿sabes? Y que mi vida iba a cambiar de la manera que cambió. Eso fue un golpe de suerte y realmente estoy aquí por una cuestión sentimental, por una cuestión, ¿sabes? Privada, de familia, no de que yo huí, ni de que yo me fui por Nicaragua, ¿no? Es algo que nunca me imaginé y que de pronto llegó y dije, wow, o sea, mira esto. Y dije que sí y aquí estoy. Pero la pyme sigue yendo bien, porque es una pyme de desarrollo de software. O sea, sigue funcionando. En la que tú estás allá, pero sigue funcionando. Sí, lo que pasa... Quiero saber cómo es eso. No, ya yo no soy el socio de la pyme. Yo delegué todas mis participaciones al socio. No fue una pyme, nunca fue una pyme mía, sino entre 4 socios. Y ya yo mis participaciones las vendí. Ellos me las compraron y la pyme radica en Cuba, pero yo no tengo nada que ver con eso ya. Yo sigo siendo Eric García, pero ya no tengo nada en Cuba legal que que sienta que estoy allí legal. Pero sí tengo a los cubanos en el corazón y sí me sigue doliendo ver cómo hay mucha gente con talento que por culpa de no poder cobrar con divisas o no poder automatizar sus procesos, a veces van muy lento a la hora de desplegar la idea que tengan. Entonces, sí, estoy en esa disyuntiva entre que no tengo nada en Cuba, pero me sigue gustando la manera de encontrar el huequito para ayudarlos en esa solución de pagos o en la solución de financiamiento. Porque tu canal sigue funcionando, ¿verdad? O sea, sigues de alguna manera vinculado al emprendimiento en Cuba, aunque no sea legal, aunque no sea de manera oficial o articulada, sigues con tu canal generando contenido y eso puede convertirse en algo más en algún momento. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, yo en estos días he estado incluso debatiendo con Natasha que el canal lo voy a seguir le voy a seguir dando cariño al canal. Voy a seguir viendo problemáticas y voy a seguir buscándole la solución a la problemática. A mí nunca me ha gustado, ni creo, y soy capaz de decir que nunca lo voy a hacer,
ser esa persona que está criticando los problemas. Yo soy la persona que le busca la solución al problema y explica cómo solucionarlo. Que otros critiquen el problema. Lo mío es buscar la solución y compartir esa solución. Entonces, a que le moleste que yo sea así, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, sí, entre el canal de YouTube y esas ideas que busquen la manera de garantizarle a los cubanos y a las cubanas una forma fácil de acceder a las cosas, aquí me tienen. Voy a seguir. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Les habla Judith Ley Cruz Valdés y soy la líder de la pyme Yucasabi. Nosotros nos dedicamos a dos actividades económicas fundamentales: producción de alimento y servicio gastronómico. En la producción de alimentos estamos trabajando con el casabe, que se trata de uno de los platos más antiguos de la cocina nuestra y que tiene una historia de más de 5 siglos. El casabe, como tradición, pues tiene también un gran valor cultural. Estamos hablando que es de los platos más antiguos de la cocina nuestra y decidimos abrir el servicio gastronómico para justamente mostrarle a las personas qué cosa es el casabe, cómo es el casabe y enseñarles toda la variedad o una gran variedad de combinaciones que tiene este alimento. El restaurante Yucasabi está tematizado con esta cultura, relacionada con la cultura aborigen. Nuestra intención es rescatar esa tradición de consumir casabe en la capital, en el occidente en general, que las personas lo conozcan y lo incorporen a su dieta diaria, porque con casabe, qué rico sabe. ¿Cuáles crees que sean y que puedas decir tus próximos pasos en Estados Unidos? O sea, en cuestiones profesionales. Emprender, trabajar para alguien. Cuéntame ahí un poco por dónde está yendo Erisha, por dónde quiere ir. Mira, yo en Cuba me despertaba el primer día del mes y decía, qué rico, déjame hacerme un café y déjame ponerme a atender los correos pendientes y déjame ver cómo están las cosas y a seguir con el cronograma de desarrollo de software y con el cronograma de ver qué hay en el estado del arte para o hacerle un video al respecto o crear, ¿sabes? Y aquí en los Estados Unidos, el primer día de cada mes, cuando abro los ojos, lo primero que pienso es que tengo que pagar la renta. ¿Sabes? Puedo, pero ya empiezo el mes en menos 2.000. Y en Cuba no me pasaba. Sin embargo, yo vine con un ahorro para vivir durante, no sé, 4 o 5 meses sin trabajar, simplemente tratando de decidir qué voy a hacer con mi vida. Ahora mismo mi principal deseo es seguir creando del lado acá. Ya tengo 2 ideas de negocio en mente que no tienen nada que ver con Cuba y que a lo mejor me funcionan y a lo mejor, como se dice en buen cubano, las choco. Me resulta súper difícil verme trabajando, buscando empleo y trabajando. O sea, lo lamento, voy a intentar. Tengo 4 meses para no hacerlo. Si no me va bien o si no me va si no me va bien como yo quiero, porque nunca me va a ir mal, porque eso es la mentalidad triunfadora que uno tiene que tener, ya buscaré empleo. Pero por ahora lo que quiero hacer es concentrarme en ver cómo funciona todo el proceso para crear de la acá empresas y soluciones tecnológicas y ideas que van surgiendo para, ¿sabes?, ser emprendedor acá. Por ahora la propiedad mía sobre CubaPay se mantiene. Lo que pasa es que a nivel regulatorio es complicadísimo. Yo no se lo he dicho a nadie, pero te vas a enterar tú aquí en tu podcast. Yo estoy aplicando a una licencia especial de la OFAC para que permita, mediante un sistema de KYC severo, ofrecerle servicios mediante CubaPay a los cubanos que quieran, por supuesto, consumirlos con licencia de la OFAC. Eso está caminando, pero bueno, demora. Y es mi granito de arena, ¿sabes? Yo soy el cubano que lo intentó todo. Yo quiero que mis amigos y las personas que me quieran me
me recuerden como ese cubano que lo intentó todo, a su manera. O sea, no el cubano que se paró en una palestra a protestar y a cuestionar y a criticar, sino a buscar una solución y buscar el huequito y buscar la manera. O sea, soy así. ¿Tú crees que eso hoy en 2023 en Cuba sea más difícil de lo que fue en 2020? Y te estoy poniendo la pregunta ahí porque, o sea, o quizás no es casual que los más populares episodios del pitch de la primera temporada y sus entrevistados, ninguno de ellos está en Cuba hoy. Y de pronto, y tú eres uno de esos. O sea, cada cual tiene sus propias particularidades o sus razones para haber salido de Cuba, pero la cuestión es que no están acá. Y eso marca una tendencia que además es coherente con cosas que están pasando en Cuba ahora mismo. ¿Tú crees entonces que hoy es más difícil para el emprendimiento de lo que fue en 2020? Yo creo que sí. Yo por coherencia, o sea, yo no quiero ser incoherente. Y yo por coherencia siempre te voy a decir que sí se puede. Lo que pasa es que hoy duele. Es como la típica frase de Cuba avanza y eso les duele. Y realmente sí se sigue pudiendo, pero ahora duele más. Y duele porque es que todo atenta contra que las cosas sucedan correctamente. Desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de los trámites, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista del comprometimiento, quizás a veces no hace falta ni ser cómplice del proceso, por simplemente tener una empresa, sino que te resulta muy difícil lograr las cosas que tú quieres al ritmo que tú quieres. Sigue pudiendo ser posible, pero duele. Ese dolor se quita en cuanto te vas, pero no se puede, o sea, yo no puedo no recomendar lo contrario. Yo tengo que decirle a las personas que que sigan estudiando, que sigan superando, que sigan tratándolo, intentándolo, que no se rindan, como fue una frase que tú conoces a Michael, el de Va Pasillo. Bueno, yo tuve estuvimos en un evento juntos y nos pusimos a conversar ahí en privado. Él es amigo mío, colega. Y cuando yo, el día antes de irme, le dije, coño, Cere, mañana me voy, por esto, así. Y me miró con cara triste y me dijo, Cere, te rendiste. O sea, qué frase, ¿no? Cere, te rendiste. Y, wow, exacto. Yo me quedé así y dije, mira lo que me está diciendo, Cere, te rendiste. Como si, ¿sabes? Como que si te vas, te rindes. Y en cierto punto tiene razón. O sea, él se quedó ahí, está luchando y está enfrentando todo ese dolor que te acabo de decir y todas esas burocracias y todas esas maneras, ¿no? de hacerlo. Pero bueno, ahí está. O sea, y me encanta su proyecto y como él hay muchísimos más. Lo cual me gustaría dejar claro que es que a veces hay un estigma sobre los que están emprendiendo en Cuba, ese estigma, esa etiqueta de que son cómplices o de que son gente del Estado, que son gente del gobierno, y no es así. O sea, yo no te sabría decir cuál es el porciento de los de verdad y de los exacto, el testaferro. Los testaferros del exacto, régimen. El testaferro del régimen, porque si fulano es exitoso, Sí. porque es testaferro. Yo tengo que decir que no. O sea, eso no es así. Pero tampoco te sé decir qué por ciento es de verdad y qué por ciento es de mentirita. Lo que sí sé es que hay muchísima gente buena y que lo están haciendo bien y que están luchando durísimo para prosperar y para ofrecer empleo y para dar mejores salarios y para mejorar su comunidad. Eso está ahí, señores. O sea, no es porque lo diga él, es porque es la realidad. Y como mismo también hay mucha gente que no tiene un negocio, que no tiene un proyecto en Cuba, pero quiere tenerlo, pero está pensando hacerlo. Esté dentro o fuera de Cuba. Hay mucha gente que de pronto piensa y quiere y tiene ganas de invertir en su país. Entonces, con respecto a eso, yo te voy a hacer una pregunta que fue similar a la pregunta con la que cerré en aquella entrevista de 2020, en un contexto bastante distinto porque ya sabemos que no es la misma realidad. ¿Qué recomiendas a cualquier persona en Cuba y fuera de Cuba que quiera emprender acá? Y acá digo mi acá, no tú acá.
Ajá. Bueno, la realidad es que en Cuba hay que hacerlo todo. Entonces, cuando tú vives acá y ves los procesos y ves que compras y lo que pasa cuando compras y el marketing, y yo le llamo al grupo de los colegas cuando nos ponemos a hablar chucho sobre las vivencias, ¿no? El chiste interno es que nos está atrapando el capitalismo. Estoy cayendo en la trampa del capitalismo, porque empiezas a imbuirte en todos los procesos de pedir el crédito para el lease del carro, para no sé qué, y el cerebro empieza a darle vueltas a que esto en Cuba no lo hay y sería bueno hacerlo, esto en Cuba no lo hay y sería bueno hacerlo, esto en Cuba no lo hay y sería bueno hacerlo. Lo que lleva es inversión de capital y lleva inversión de capital humano. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántas personas en Cuba, desarrolladores de software, están cobrando muy buen salario? No es el salario competitivo internacional por el fatalismo geográfico, pero están haciendo casas de software y están haciendo pymes de software y están cobrando buen billete. De esa misma manera te puedes encontrar cualquiera que vaya y compre un terreno y monte un drive-thru, un lugar de esto de comida rápida. El problema no es montarlo, el problema es que, insisto, tienes que convivir con apagones, tienes que convivir con burocracia, tienes que convivir con quizás corrupción por un inspector que viene a desgraciarte la vida. Duele, se puede, pero duele. Se puede, pero los límites están ahí, ¿no? Es un poco a lo que Exacto, exacto. están ahí. Erich, mil gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. No sé si te queda algo por decir a esta audiencia que te escucha y que te ha puesto siempre entre los más populares de podcast. Bueno, sí, yo siempre voy o sea, yo sé que esto suena un poco cliché, pero yo sé de dónde vengo, yo conozco perfectamente a mi tierra, Cuba. Ahora mismo, por razones personales, 100% personales, no estoy en Cuba, pero mi cerebro y mis ganas de seguir creando y seguir trabajando en soluciones está enfocado en ellos ahí. Lo voy a dar todo. Y nada, yo no me rindo, yo voy a seguir buscando la manera de seguir ayudando y seguir creando soluciones del lado de acá para que ellos allá tengan mejores opciones, ¿sabes? Mejores opciones. Nada, que los quiero mucho. Bueno, ya saben, Erich no se rinde, no se rindió, no está rendido, está fuera, pero eso no significa que uno se rinde al emprendimiento, a las cosas que quiere hacer y sobre todo a los sueños y a las ganas de crear. Erich, mil gracias por estar aquí, sabes que eres bienvenido siempre al podcast, esta es tu casa, así que nada, nos vemos pronto y para ti que nos estás escuchando, más información en lapenultimacasa.com y en nuestras redes Facebook e Instagram. @elpitch.podcast. Ahí vas a encontrar cosas sobre este episodio y otros. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.